Ok, hoy es 29 de diciembre, estoy, adivinen dónde, y bueno, pues qué puedo decir, creo que fue más pronto que tarde, que lamentablemente se terminó cumpliendo el pronóstico que ya les comentaba sobre Milei. O sea, al final creo que era bastante predecible ver que era un caballo de Troya. Ya, o sea, está más que claro, ¿no? Que quien todavía lo ponga en duda o tenga sus sospechas, creo que ya, o sea, él mismo lo confirmó, y en muy poco tiempo. Estoy hablando de 29 de diciembre, él asumió el 10 de diciembre. Estamos a 29 de diciembre. Es impresionante cómo en 19 días. Fue antes, porque evidentemente cuando se terminó de revelar sus intenciones, pues fue el día que emitió el DNU. Eso fue más o menos a los 10 días, ¿no? Y así ha traído a la población argentina semana tras semana con incertidumbre de los decretos totalmente autoritarios que está emitiendo desde su poder, que le podemos llamar ejecutivo, pero que en realidad parece que lo quiere hacer un tanto fuera de la democracia, al grado que pues tal cual solicitó que básicamente ya no sea necesario pasar por el legislativo y que prácticamente las decisiones se tomen desde el ejecutivo sin necesidad del legislativo. Primero lo pasó para 2 años con supuesta prórroga para otros 2, o sea, hace sus 4 años de gobierno. 4 años que él pretende, más que claramente, ser el rey. Milei quiere ser el rey. Milei se nos está saliendo de la ley. Este es Buenos Aires, 29 de diciembre, calles bastante vacías. Un ánimo bastante poco festivo, diría yo. O sea, el ánimo de la gente claramente no es el esperanzador que se llegó a percibir el día que Milei fue electo, porque evidentemente ya se dieron cuenta los que no lo habían notado, quién es Milei y qué quiere hacer Milei con Argentina. Ahora que pasan los autobuses, aprovecho para decir evidentemente que el transporte público está en una crisis, dado que bueno, se anularon los subsidios, entonces no ha habido aumentos de salarios, pero sí un aumento de la tarifa muy importante, muy severo, al grado que bueno, evidentemente esto además fue casi de un día para otro, ha hecho que el transporte público sea ahora algo ya no tan accesible, entre bueno, tantas otras cosas. Ya ni siquiera mencionar el tema de los alimentos, ¿no? Que es lo básico, lo más sensible que puede estar ocurriendo en este momento con todas estas alzas.
Es irónico cómo Milei habló tanto sobre impedir la inflación y bueno, pocas veces explicó claramente que su plan consistía en justamente provocar una. Pocos lo escucharon atentamente. Ese creo que fue un problema y sigue siendo un problema principal. Lo llegué a comentar alguna vez aquí, en algún video. Cuando se elige con las vísceras y no con la razón, se empieza mal, porque generalmente se decide con base en cosas que no tienen sustento y que pueden llegar a ser muy complicadas de mantener en el tiempo. Entonces las decisiones terminan siendo algo así como especie de... O sea, se basan en la fe, básicamente, en el deseo. Y eso no, así no funciona, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que, por ejemplo, la Argentina estuviera bien económicamente. Y claro que lo deseo, lo deseamos todos, pero el deseo no basta. Y si yo mañana, bueno, no yo, algún argentino se postula de presidente y dice yo quiero que la Argentina le vaya bien y demás, y le votamos todos, pues no van a bastar las buenas intenciones. Ahora, el tema de Milei es que ni siquiera tenemos buenas intenciones. Y eso, insisto, es algo que me ha sorprendido la lentitud de muchos argentinos para irse dando cuenta. O sea, perdón, pero están pecando de lentitud. O sea, sí quiero aclarar algo acá de una vez. Y es que realmente no se puede decir que Milei los engañó. Es algo que puedo reconocerle a Milei. Milei no engañó al pueblo argentino. O al menos no tanto como podría parecer. La verdad es que Milei siempre fue muy claro. Fue técnico, sí. Fue por momentos incomprensible, sí. Tan técnico que a veces ni él mismo se entendía así. Pero fue claro. O sea, porque de manera explícita, antes y durante su periodo de campaña, él de manera explícita mencionó la privatización y la desregularización económica, o sea, como su doctrina y misma que quería aplicar en la Argentina. Lo dijo una y otra vez a los 1000 programas que lo invitaron. No se le puede acusar precisamente de haber mentido. Aquí el problema es que no lo escucharon. No se le escuchó con atención. Ahora, ¿qué hay de dos? Vamos a poner de dos. Más seguramente, pero vamos a poner dos. Están los argentinos que podrían decir, claro, che, yo sí lo escuché y yo estoy a favor de que todo se privatice y vamos, o sea que argentinos que digan, yo sí escuché a Milei, yo sí le puse atención, yo sí entendí desde el inicio lo que quería hacer, desde el inicio entendí que iba a vender a la Argentina y aún así lo voté. Está ese, no creo que sea sinceramente el grupo más
creo que sea ese grupo el mayoritario, pero es uno de los grupos. O sea, es el grupo de argentinos que dicen: yo sí entendía mi ley desde el inicio, yo sí le puse atención y siempre supe de lo que hablaba y por eso lo voté, para que privatice toda la Argentina, para que desregule el mercado y para que prácticamente permita la venta de todo el territorio argentino al extranjero. O sea, yo diría, ok, que te digan, y aún así lo voté, y por eso lo voté, porque hay argentinos que lo dicen, Yo diría, ok, o sea, lo que me sugeriría pensar en ese sentido es que está bien que lo hayas votado, siempre y cuando por favor no te vayas a declarar un patriota, porque eso sí ya no va a tener el más mínimo de los sentidos. O perdón, entonces el patriotismo, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, quiero pensar que aquellos que dijeron: yo sí voté a Milei para que privatizara la Argentina y le dejara nuestras tierras a los extranjeros, básicamente ingleses, judíos y estadounidenses, lo mínimo de decencia y congruencia que podría decir un votante así sería: bueno, y no soy patriota, no vayas a pensar que me pongo la remera de la Argentina, che. Sería lo más congruente, porque nada más falta, porque los hay, quien con esas ideas todavía se sienta sumamente patriota. No hay lógica alguna. O sea, o eres o no eres. O sea, si quieres las ideas del anarcocapitalismo total, que es la anulación de los estados, dale. Pero entonces no te hagas el nacionalista o el patriota en ese sentido, porque estás en dos extremos que nada tienen que ver y que muchas veces ni siquiera lo logran entender en dónde están parados. ¿Ok? Entonces, por un lado, podrían estar ese sector. No creo, insisto, que sea el mayoritario, porque es el más, o sea, insisto, a menos que confiesen realmente que no tiene ninguna tendencia hacia el patriotismo argentino. No creo. Es que no tiene lógica. ¿Por qué estarías en contra de tu propio país? O sea, pero bueno, es lo que yo no logro entender, ¿no? Del voto hacia Milei, del voto masivo. Ya lo había llegado a explicar. También creo que en gran medida esto se debió fundamentalmente a la desesperación del argentino, que prácticamente dijo: voy a votar por la otra opción a costa de todo lo que implique, y eso es lo que no consideraron, el costo político y económico de esa decisión. Bueno, ya la tomaron. Como que cayeron en esta falacia típica de pensar que si una opción no funciona, la otra por supuesto que va a funcionar. Puede que funcione peor, y eso es en lo que creo que están errados muchísimos argentinos, pensando que esta opción va a funcionar bien. No, esta opción también los puede llevar. O sea, aquí el error fundamental que detecto en los argentinos es pensar que ya no podían. No estoy diciendo que estaban bien, por supuesto, no me animo a eso, por supuesto que no. Pero los argentinos piensan que ya habían tocado fondo y que ya no podía empeorar la situación, y que nunca se había vivido una situación tan mala en la Argentina. Hay que tener cuidado y hay que ser muy precisos con los juicios de valor, ¿no? O sea, no nos puede ganar, insisto, la víscera. No le puede ganar la víscera a la razón. Entonces, si bien las cosas no están bien y tienen que mejorar, y hay muchas cosas por hacer, yo siempre he utilizado en esto, en lo que acaba de pasar en la Argentina, una metáfora que tiene que ver con, a ver, si en tu casa hay que cambiar un par de focos para que vuelva la luz, pues cambias ese par de focos y ya está. Pero no quemas la casa entera. Y lo que, a mi juicio, pasó con las últimas elecciones de Milei fue eso en la Argentina. Los argentinos, por evitar cambiar un par de focos que se tienen que cambiar, vamos a cambiar, es más, todo el cableado, es más, ya
ya no va a haber focos, va a ser energía solar. Dale, cámbialo todo. Pero no quemes la casa. O no la vendas. Es como decir, ya no sirven los focos. Hay que vendérsela al vecino. ¿Por qué si necesitas la casa? O sea, si tuvieras el lujo de decir no necesito la casa, dale, pero ¿en dónde vas a vivir? Es la metáfora que en general yo ocupo, ¿no? Con respecto a lo que pasó en la Argentina. Creo que cayeron en esta falacia, insisto, de pensar que ya se había tocado fondo. Y no se había tocado fondo. O sea, incluso puedo decir que se habían ganado muchas cosas que se llegan a normalizar tanto que ya no te das cuenta. Es como cualquier cosa, o sea, por eso está la gran frase de que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. El tema es que necesitas a veces de no sé quién, o les encanta ser masoquistas, pero uno en la vida va aprendiendo que no se tiene que esperar a perderlo para valorarlo. El tema es que se habían ganado ya cosas en Argentina, se habían ganado derechos sociales de años, y que, digo, yo no las he vivido, las han vivido ustedes y el pueblo argentino, y de la noche a la mañana deciden renunciar a eso. Eso es algo que en verdad se tiene que pensar tranquilo, con calma, no con las tripas, no con las vísceras, no con el hambre siquiera, que insisto, es algo que hay que luchar y hay que decir, oye, estamos pasando hambre, sí, pero puedes pasar más. Oye, hay pobres, sí, pero puede haber más pobres. Oye, no hay empleo, sí, pero puede haber más desempleo. Oye, pero nada es nuestro, muchas cosas son suyas, muchas cosas son suyas. Y hasta que empiecen a de verdad ya no ser suyas, se van a dar cuenta de que era su tierra. Y cuando empiece a ser de otros, es cuando justamente se van a dar de topes con la pared. Vuelvo a cuando se pierden las cosas, es cuando se valoran. Entonces creo que ahí está un error fundamental de la elección, que se pensó que no se podía caer más bajo. Sí se puede caer más bajo, siempre se puede caer más bajo. Un falso optimismo basado en nada, de creer que con Milei, por arte de magia y de fe, las cosas iban a mejorar. ¿Por qué? Si Milei esto fue claro, insisto, en eso no se le puede reclamar. Es incongruente y manipulador, sí, pero también es claro. No se puede decir que nunca, o sea, que lo escondió todo y que, es más, ni siquiera creo que se le pueda hablar ahora de un traicionero a la patria, no. No, en realidad no. Curiosamente no, y critico a Milei, claro, pero trato de ser puntual y preciso. No se le puede criticar a Milei o señalar como alguien que traicionó a Argentina, ¿no? De hecho es muy irónico porque, pues, ¿qué podemos decir? Lo votaron, o sea, llegó democráticamente, fue votado. El tema es que, insisto, no fue escuchado, no fue apropiadamente escuchado, no le pusieron la atención necesaria, les ganó la víscera, les ganó la urgencia, la emergencia, la necesidad. Y bueno, pues, al final es complicado, pero ya está Milei. Y muchos dicen, es que, esa es una crítica también común, ¿no? Escuchar algunos decir, bueno, es que ahora todos están diciendo nada y no dijeron nada en los 4 años de Alberto. Bueno, eso yo diría que también, o sea, es que no es como que una y otra, una sí y otra, o sea, no importa qué partido, ya vamos a superar eso, no son partidos de fútbol. Si hay un mal gobierno, el que sea, se debe de exigir justicia,
y respeto a los derechos y libertades, a todas, derechos y libertades humanas, consagradas, no importa quién. Si no se hizo en lo de Alberto, se debió de haber hecho en lo de Alberto. Y si ahora están faltando esos derechos, que entonces como no se reclamó en los gobiernos de Alberto, no se debe de hacer ahora. ¿Qué clase de pensamientos ocupan? En serio, o sea, no tienen lógica alguna. O sea, como con Alberto alguien no, incluso vamos a suponer que con Alberto alguien no dijo nada, ahora no se debe de hacer. O sea, no tienen lógica alguna, de verdad, la mayoría de los argumentos, muchas veces que se toman como argumentos, pero que no tienen ninguna base, ni siquiera de sentido común. Creo que